en el contexto de que dan un golpe de Estado, que Santana se queda, Padilla, o sea, esos muchachos desaprensivos. La pureza, la nobleza, el valor, el arrojo. Pero ahora... La patria. Sí, pero ahora me lo estás diciendo ahora. No, pero es así. Pero antes, es así. cuando tú lo pintas, cuando tú lo colocas en la forma que lo dices, muy despectivo. Regularmente, ¿qué cosa? parecen unos muchachos que por jóvenes, inmaduros, alocados. No, alocados no, jamás. Porque piensan que porque la juventud es hasta los 35, ¿no? Que podemos ser independientes. Torpes, inseguros. Pero fíjate que diferente sería si esos jóvenes que ya habían formado la Trinitaria, que tienen un entrenamiento, pusilánimes. No, jamás. Que tienen mucho valor personal. ¿Por qué usted pone palabras en mi boca que yo no he dicho? Están en contra los que no creen en la independencia. Así era. Con los conservadores, ¿no? Claro. Porque parecería que los viejos vienen a corregir a estos muchachos desaprensivos. Viejos temerosos, conservadores, pero sin esperanza. Como tú lo pintas, entonces puede mandar un mensaje. No. Es usted que lo entiende es usted que lo entiende de esa manera. No. Parece que hay 4 que lo estamos La juventud. Estamos yendo aquí. La juventud es el valor y el arrojo. Porque esos conservadores, y los ideales, que años después, coherentes con su postura, traicionaron, vendieron la patria y bueno, y elevaron otra bandera. Pero bueno. Lo siguen haciendo. Entonces Duarte no aceptaba la presidencia si no era después de un proceso electoral. Así es. Y tú le dices, muchacho, así como que... 34, 35 Juancito años. Pérez Vidal, aliestito. Que rodea al Congreso, el que instala nuevamente a los viejos, como que vuelve la cordura. Un tipo como Santana. Con Duarte... Julián, parecería que... Viniste lúcido. Con Duarte... Parecería que se restaura esto con para Duarte volver a la cordura. Mira, espérate. Que estos muchachos enfebrecidos, como cualquier momento en París, con Duarte... Julián es un abanderado de Santana. Con Duarte, esos trujillistas... Lo admira. Esos historiadores trujillistas nos hicieron gran daño, incluyendo a Balaguer. ¿Por qué? Claro. Julián. Porque te pinta un Duarte etéreo, santo. Bueno, eso es parte del plan. Eso era pero exacto. no era así. Ese es parte de la estrategia. Ese no era Juan Pablo. Para mostrar una debilidad. Y más traidores, PRDistas y PLDistas, supuestamente progresistas, que han gobernado el país y no se han ocupado de resarcir esa memoria. Aquí no hay ni siquiera una película pagada por el Estado medianamente aceptable sobre la historia de Duarte. Recojan un chin sus venenos. Lo que quiero dejarle dicho. Espérate tú, chico. Que si valoras más a Santana que a Duarte. Jamás, imposible. Pero Duarte es lo máximo que nos ha pasado. Esas barbaridades de Santana. Pero... Que se ha quedado corto, que es Julián. Julián se opone a que saquen a ese canalla. No, yo no. No, me opuse que lo entraran. Que es una postura. Sí, pero dice que ya que lo entraron. Oye, qué manera de oponerse. Claro. Oye, es una imprudencia sacarlo. Ya que lo entraron, bueno. ¿Qué es imprudencia sacarlo. ¿Cómo claro así? Que sí. Eso tiene una connotación sexual innecesaria. Bueno, mira, lo que pasa es que tú has perdido la fe en Dios. Abogado, desarrolle. Tú has perdido la fe en Dios. Oye, ¿para dónde se fue? Ustedes son... Santana, el que cree en Dios. Tú no ves que ustedes ahorita están hablando de la eutanasia. Santana que mata a Sánchez, el que cree en Dios. Es el que cree. Y lo tienen juntos. Y lo tienen juntos en el ¿Por qué yo comencé? Y tú entiendes que no lo saques. Y que estaba decidido a matar a Duarte si no se iba. ¿Por qué yo comencé dando gracias a la vida? Estaba decidido a matar a Porque Duarte si no se iba. La vida es un regalo de Dios. Ustedes no, ustedes Santana entienden que la vida... Que Santana se la quitó a Concepción Bona, María Trinidad Sánchez. Pero claro que... Precisamente hablando de vida. En el Panteón Nacional. un poco de... Pero Santana. Para mí Santana es un monstruo. Está frente a ellas en el Panteón Nacional como burla. De la víctima que están juntos. Que no debieron porque el monstruo de Balaguer. Porque el monstruo de Balaguer los puso enfrente para burlarse de eso. ¿Y por qué no le puede quitar? Bueno, pues ahora una canallada de Balaguer. Sáquenlo. No, los PLDistas no han querido. No, pero ya el PLD no está en el poder. Sáquenlo ahora. Los PLDistas nunca quisieron. Sáquenlo. Perdón, Rosario. ¿Por qué tú te opones? No, yo no me opongo. Yo quiero oír tu posición sobre eso. Mi posición de eso es que Balaguer nunca debió entrar a Santana. Y ahora que está, vamos a sacarlo. Pero déjame, tú no me estás pidiendo mi opinión. Okay. Nunca debió entrar ahí. Correcto. Ahora, yo, como cristiano, tú no puedes coger un cadáver de un ser humano y andar para arriba y para abajo con él. No. ¿Qué es lo que tú te crees? No. Me callo. Pero ven acá. Ustedes están volviendo locos. Yo no hablo de eso, no hablo más. Son las 7. Son las 7 y 12. No hablo más. Son las 7 y 12. Bueno, vamos entonces a algo serio. Sí, vamos. Son las 7 y 12 minutos. Por eso es que yo doy gracias a la vida. Porque ellos creen que la vida es un relajo.
7 y 2. La vida es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios que Santana le quitó a quienes hicieron por construir esta patria. Estoy de acuerdo contigo. Porque no sacamos el canal. Deberíamos agarrar lo que quede. Si tú lo sacas, yo no me opongo. Pero sáquenlo. No, tú te opones. Dejen de tener discurso. La canallada siempre le ha ganado a la bondad aquí. Ahora sáquenlo. Por eso tenemos el país que tenemos. El embajador de nosotros en Paraguay, en Uruguay, ¿qué se llama? El diputado. ¿Cómo se llama el diputado que es embajador en Uruguay? Fidel dijo que de que llegara a la Cámara de Diputados presentó un proyecto para sacar a Santana al Panteón Nacional. Todavía están esperando el proyecto. Dejen de estar de bocones, háganlo. No, pero es que con mayoría, con la mayoría que tuvo el partido de la mayoría que tuvo el partido de la Liberación Dominicana, con intelectuales y liberales, no lo hizo. El PRD con sus diferentes signos y logos tampoco lo ha hecho. No son patriotas. Lo que pasa es que se alían y se entremezclan con el conservadurismo rancio y así es el resultado. Julián, vamos a trabajar eso, deja unos puntos suspensivos. El que vaya oyendo que indican háganlo. Es nuestro compañero, hay que quererlo. Esa es una demostración de fe cristiana, paciencia cristiana, amor al compañero. Hay otra reunión de ADP. Eso, sigue. De ADP y el Ministerio de Educación. Es una mediación del Defensor del Pueblo. Se van a reunir nuevamente en Palacio a media mañana. El presidente ha estado en estas reuniones, aunque da la impresión de que no va a estar allí hoy. El presidente a las 8:30 encabezará acto de apertura, campamento de verano, robótica educativa, a las 10. Graduación, 1.300 soldados a la Dirección de Capacitación y Entrenamiento Militar. Bueno, va a ser en Palacio. El presidente estuvo en la primera. Ayer en la reunión, no digamos que perdió 2 horas, pero el presidente estuvo en la reunión de seguridad. Ahí estaba el ministro de Defensa, el ministro de Interior, el director general de la policía, el ministro de la Presidencia, es el que da el informe de las estadísticas que dicen que ha bajado la criminalidad. Un tema en un mes y en unos días en que precisamente se están tomando reportes de muertes y de crecimiento de crímenes y de inseguridad. Pero se promedia, se contrasta con el año pasado, y las estadísticas, que el presidente primero al terminar la reunión dice, habrá estadísticas de que hay una reducción, y luego la ofrece, que llamó la atención, el ministro de la Presidencia. No el ministro de Interior, no el director general de la policía, no el vocero de la policía, sino el jefe de gabinete del gobierno, lo que también llamó la atención, que por cierto hay un asesor norteamericano, un coasesor, dice, se autodefine, que es muy locuaz. Diablo, que está hablando demasiado. Yo ayer estaba buscando contexto de dónde fue que él dijo de los temas de violencia en la frontera. No encontré dónde fue que lo dijo, si fue una nota, que es una falla de algunos colegas, decir si fue una nota, lo entrevistaron, si mandó un documento, lo que fuere. Pero hablando de temas de violencia e inseguridad en zona de frontera, que es un tema delicado, porque no digo que él agite, pero como hay muchos agitadores, y cuando ese coasesor tan especial que desmiente a la unidad que levanta las estadísticas del Ministerio de Interior. Él es coasesor, no entiendo la denominación del Ministerio de Interior, pero hay unas estadísticas que levanta una unidad en la que está el amigo, wow. Ese mismo. Que siempre ha estado con temas de seguridad. Sí, el de la perilla. Ah, sí. Pou. El amigo Pou. Está ahí que... Pero él está en el país, Pou. Ese es Daniel. ¿Está aquí o está afuera? Válida la pregunta. Entonces el amigo Pou, que está en esa unidad hace meses,
y que al principio estuvo muy activo, por eso la pregunta de Julián es pertinente. No, posiblemente sea un seminario. De repente él ha estado muy callado y también viene este señor y comienza a hablar y habla de todo. No me gusta tenemos serios problemas de violencia por un lado, y ya el dolor nacional con este hombre que mata a su hija y luego se suicida en Juan de Herrera, San Juan. El estrangulamiento de una señora en el este que se quería, parece simular como que se lanzó, el otro que mata en Vía Consuelo y huye, perseguido por la policía, se lanza del puente de la 17, y muchos hechos y otras muertes. Entonces, en un momento que los periódicos están tomando registro de lo que publican, el gobierno está diciendo que hay una reducción. Y este asesor sale a corregir, repito, a una unidad del Ministerio de Interior, donde el coasesor, que tiene una cifra diferente. Lo hace para desmentir y para decir que son menos. Decíamos que hace unos días que es un tema, la realidad es muy tosuda y las estadísticas no pueden contra la realidad. El presidente asume un enorme riesgo en ponerse al frente de esto, aunque ayer vi una señal más o menos de desmontarse de estas cosas que dice que falta 1 o 2 reuniones, porque que no puede continuar en eso. Yo he insistido en que la seguridad es un tema de 10, 15, 20 años. Entonces, si no puede una figura política que va a intentar la reelección, que va a la repostulación, no puede meterse en algo que no va a tener solución antes de las elecciones. Yo dije que ese era un alto riesgo para el presidente. Entonces, pero es un problema asumir eso. Es un problema que en vez de los ministros, para decirlo muy a los dominicanos, les resuelvan problemas al presidente, el presidente está resolviéndole problemas a los ministros y hasta a los directores generales. Y que se envíe la señal pública, que es peor todavía. Correcto. Entonces, es un tema que es un tema nacional, es de seguridad, pero también es un tema muy político. Pero ya habíamos tocado el tema, pero no deja de agravarse. Claro. Porque fueron los PLDistas de los 70 los que pusieron de moda el término unificación de criterios. Entonces, esa unificación de criterios no hay manera de que uno la vea en la gestión de gobierno en algunos temas, sobre todo en esto que tiene que ver con la seguridad. La seguridad, señor, está en el segundo lugar, a veces en el primer lugar, en todas las encuestas, hasta en las encuestas de maquillaje y relaciones públicas que se hacen para levantarle los egos a quien la paga. En todas partes. El tema de la inseguridad ciudadana es tan grave que ha llegado al otro nivel, que ya es la incertidumbre, el miedo, la percepción. Sí, eso mismo, la percepción. Entonces, en un escenario así, lo menos que... O sea, el colmo es que ni siquiera exista una unificación de criterios en cuanto a los datos que vamos a dar. Ellos se están reuniendo los lunes. Se supone, hasta prueba en contrario, que ahí está todo el que es mínimamente importante en la lucha por la seguridad ciudadana de parte del Estado dominicano. Entonces, si eso es así, ¿cómo explicar que no haya un lineamiento estadístico? ¿A partir de qué? De un instrumento que también existe, que es el Observatorio de Seguridad Ciudadana, que incluso hubo momentos, lo que pasa es que todos han fracasado, pero aún en el fracaso, uno que otro proyecto tuvo un momento luminoso. Yo recuerdo el concurso de piropos de Franklin Almeida, por ejemplo. Sí. O la Harley Davidson, porque hay cosas que es bueno recordar, a decir, cuál fue el genio que se le convenció al presidente y al ministro de Interior que la Harley Davidson son para andar en la 42 en zonas aledañas. Y los callejones. Entre callejones, que es uno de los grandes problemas.
Pero no es por ahí que yo voy. A lo que voy es el que ante una situación tan grave, si hay un observatorio de seguridad ciudadana, él debería guiar las acciones y las declaraciones de los funcionarios. Y lo más grave que ocurre es cuando hay varias voces. E incluso usted agarra los periódicos, el papel. Los señores nos gusta mucho el periódico de papel. A mí me encanta poner los 6 periódicos uno al lado del otro. Y uno lee tantas cosas. Y recuerda vos por aquello de que lo que no se ve a veces es más importante de lo que se ve. ¿Comprende? ¿No? Entonces uno agarra y dice, pero ven acá, y no es el mismo gobierno. Y ellos no se ponen de acuerdo. ¿Qué sé yo? Para irnos a la economía. Aquí el Banco Central tiene un informe. El país va a crecer 2 puntos y pico este año, creo que es. El pico se me olvidó. Bueno, aquí nadie cuestiona dentro del Estado, aquí ningún ministro, ninguno, ni el de Industria y Comercio, ni el de Trabajo, a nadie se le ocurre salir con otro dato. No, fue que el departamento estadístico mío sacó, no, aquí el Estado Dominicano, por el Estado Dominicano habla el Banco Central cuando se habla de crecimiento económico y de los indicadores de la macroeconomía. Entonces, si estamos en una situación tan delicada, donde el presidente nos hemos preguntado y muchas veces, ¿qué ocurre? ¿Qué está pasando? ¿Por qué el presidente asume personalmente esta cuestión en un momento en que no existe ninguna posibilidad de que de aquí a febrero, que vienen las municipales, eso haya tenido un cambio importante? Porque es imposible. Y les digo yo por qué eso es imposible. Bueno, porque hay un asunto de percepción. Ya tú me convenciste, a mí no me han asaltado. Yo tengo el trauma por mi hija, pero a mí personalmente no. Mira que yo ando por sitios poco santos, generalmente solo. Yo camino en parte... Esos sitios no santos uno no va con nadie. Yo camino tranquilo, yo camino en parte de Cristo Rey, no he tenido. Ahora, cuando usted tiene el temor, el miedo, ya no basta durante un largo periodo, no basta que usted me ofrezca informaciones. Las informaciones hay que ofrecerlas. Si es semanalmente que se hace esto, mucho mejor. Pero no basta. Cuando ha pasado lo que le ha pasado al pueblo dominicano, que hicimos aquí el ejercicio, en esta cabina estábamos de 9 a 11, de 11 que estábamos en la cabina, 9 habían sufrido los ataques de la inseguridad ciudadana. Cuando esto se resuelve, si es que la María Santísima, la María Magdalena que tanto amó Jesús, mete su mano y ocurre el milagro, ¿ustedes se creen que esto es automático? No, porque el miedo está. O sea, por eso Cristian lo ha dicho muchísimas veces, no, es un asunto de años. Entonces llama la atención todo esto, pero lo menos que se le puede pedir es la unificación de criterios, caramba, y lavar la ropa sucia en la casa. Ahí hay un chismoteo, esa es la palabra, hay un bendito chismoteo, islas de poder, que el otro manda, que le da un boche. Calladito el español. ¿Perdón? Que ha estado calladito el español. Bueno, porque aquello llegó lejos por el caso Brown. Correcto. Pero ahora resulta que hay hasta coasesores. Pero no era de eso que yo quería hablar, sino ponerle rápidamente a ustedes, informarles de algo que resume la sabiduría popular muy inteligentemente con una frase. Aquel que tiene de todo con un tesoro se topa, pero aquel que está desnudo, todo le viene menos ropa. Ahora resulta que renuncia uno de los principales asesores del candidato del PLD, Abel Martínez. Se llama Jorge Lendebor. Y tenía algo más de un mes. Y el problema no solo es la renuncia, sino las razones por las que él renuncia. Porque la gente puede renunciar. Yo tengo entendido que él tiene su oficina central en la Florida
pero trabaja aquí con mucha frecuencia. Un detalle, Pablo. Sí, cómo no. Fernando Ramírez, Ajá. él escribió un tuit diciendo que Lenderborn no ha sido asesor de... Bueno, es la palabra... Es la palabra... Ramírez él ha estado en labores de prensa y vocería hace años con Abel, aunque después que es candidato, hay otros que han asumido roles, y ya Fernando está en el equipo, pero no sé realmente a nivel jerárquico. Conocida la política dominicana, claro. Ese argumento se veía venir. Sí, claro. Se veía venir. Pero nadie es loco. Un error ese argumento. No, exacto. Un error. El argumento. Pero es un error repetido. Un error. Porque el asunto, insisto, no solo es la renuncia, sino el por qué se renuncia. O sea, este señor te dice, bueno, el problema está en que él quiere ser su propio jefe, en que él quiere controlarlo todo. Este es un proyecto sin planificación. ¿Y qué dijo Francisco Javier? Sin estrategia. Exacto. Sin métodos de proceso, en los procesos. Hay que ver. Con una comunicación poco efectiva. No, eso no lo estoy diciendo yo. Esto lo dijo Jorge Ledro, que estaba donde se cocina el sancocho. Pero además no se paró ahí, dijo más. Es que aquí hay demasiados proyectos. En el PRM hoy todo el mundo está apostando a Luis Abinader. Y hay 4 o 5 que ya tienen equipos, eso lo digo yo, políticos a nivel nacional para el 28. Pero hoy aquí nadie puede dudar de que esa gente en el PRM todo empuja para un solo lado. Claro. Esa situación no se presenta en el PLD, porque en el PLD, primero, hay mucha gente que dice, mira, nosotros, lo nuestro ahora no es ganar, porque sería casi un milagro de María Magdalena que el PLD ganara las elecciones y retornara al poder después de 20 años de los últimos 24 en el poder, y la manera en que salió y lo muy, muy, muy afectada que está su imagen pública, sobre todo en el término ético-administrativo. Entonces sería milagroso. Ahora, lo que sí puede hacer el PLD, y pensó uno que era lo que iba a hacer, era hacerse más fuerte, hacer su catarsis, reunificarse en torno a un nuevo liderazgo que incluso existe, se puede crear. Hay unos jóvenes valiosísimos dentro de ese PLD. ¿Qué ha pasado? No. Que más de uno lo que ha dicho, espérate, este es mi momento. Déjame yo aprovechar el escenario de una campaña electoral, lograr el rango de vocero, y si no, me autodeclaro yendo a muchos programas, creo un equipo nacional. Entonces en el PLD se está degranando como un racimo negro que decía Neruda, que decía como un racimo negro, en nacionalidades diminutas, con mucha flecha, pero esto no con poco dinero. Algunos tienen mucho dinero. Yo no opino, por favor. Soy muy delicado con el tema del PLD, porque yo abandoné la fila del PLD. Ajá. Nunca he dado una explicación pública de por qué lo hice. Sigo queriendo a todo el mundo ahí adentro. Los amores no se rompen un día ni nada de eso, mucho menos cuando el tema es meramente político y no personal. Pero cuando digo que un error es tú decir que una persona que ha estado al lado del candidato nunca estuvo al lado del candidato. Es un error que es difícil de vender. Decir que esa es una opinión de un miembro de la elección del PLD no es la opinión de yo no sé de comunicación ni nada de eso. Ustedes son los expertos, sobre todo Rosario aquí. Pero vi una película, no tiene nada que ver con este ejemplo. Vi una película de un presidente de los Estados Unidos que tuvo uno de los asistentes que iba a ser acusado de faltas graves en el ejercicio de su trabajo, y que cuando se reunió el equipo del presidente decidieron que el presidente negara que fuera su amigo. Esa debía ser la declaración del presidente. Y uno de los asesores que estaba muy lejos por allá le dijo, no, todo lo contrario, dile que sí, que tú lo conoces.
y dile que eran buenos amigos. Ahí desmonta todo. Efectivamente eso hizo el presidente. No, yo no solamente lo conozco, éramos buenos amigos. Ahora yo no tengo que ver con lo que él hizo. Ya toda la maquinaria que tenía para bombardear con relación se acabó ahí mismo. Lo que pasa es que eso sería un error utópico en la política dominicana y especialmente en el PLD. Todos lo hacen, pero el PLD tiene maestría en lo siguiente. Tú haces una crítica y yo tengo ejemplos, de gente que ha tenido coincidencia en 25 comentarios con el PLD. Y en el comentario número 26 desmonta una acción, una decisión del PLD o la Fuerza del Pueblo. Estoy hablando de los dos, porque eso es más o menos la misma cosa. De repente, a esa persona que ha tenido coincidencia con los dos partidos en 25 ocasiones, en la vez número 26, ni siquiera se gastan el tiempo de decir, mira, no estamos de acuerdo contigo por lo siguiente, punto A, punto B, no. Lo que hace es que te descalifican. Esa es una práctica vieja, sí, pero ¿y qué anda Julián Maquini Jiménez diciendo eso? Pero ese tigre tuvo preso en el 82, estaba en una barra y le dio una puñalada a un tigre en el 82. ¿Cómo? O sea, él tira una información y un tipo le tiró un botellazo a Julián Maquini. Maquini se defendió. O sea, ¿qué coño tiene que ver con el argumento que acaba de decir este señor? Entonces hay una porque... No es de un partido, es una práctica política. Sí. Pero aquí se ha llegado a mezquindades, a las mezquindades tan absurdas. Y en eso, en primer lugar, lo lleva la Fuerza del Pueblo, lo digo responsablemente. En que tú haces una crítica y buscan la manera de descalificarte, incluso utilizando a la familia. Se lo hicieron a Felipe Ciprián, me lo hicieron a mí. Claro que yo en esto no digo que es un plan de comunicación de la Fuerza del Pueblo o del PLD o de quien sea en su contra. No, yo no quiero, o sea, me niego a pensar. Y estoy seguro de que, por supuesto, que en esas cosas eso no llega ni a Leonel Fernández ni a Danilo Medina. Ahora, el problema de la descalificación es grave. Y en este sentido, volviendo a Lendeborg, es terrible que si Lendeborg te dice eso, que ya lo anotó Cristiano Jiménez, coincide mucho con las mismas quejas de Javier García, entonces estamos hablando de que algo tiene que hacer, porque es verdad que el PLD debe estar consciente de sus pocas posibilidades de ganar las elecciones. Ahora, cualquiera de los dos PLD, en Verde Fernández o en Morado Medina, debe saber que en el segundo lugar de las próximas elecciones está su supervivencia o el inicio de su decadencia. Pobre del PLD en Verde o en Morado que quede en tercer lugar, porque se va a dar una unificación automática por encima de Danilo y de Leonel. Y tú lo acabas de decir, que fuiste militante del PLD, yo no he dicho estás en la Fuerza del Pueblo y acabas de decir que ahí están tus entrañables amigos. Sí, ¿Cuántos años? Mis hermanos, ¿cuántos años tuviste tú en el PLD? Todos. Entonces, cuando aquí ocurra que la Fuerza del Pueblo, si ocurriese así, queda en un tercer lugar, ¿qué va a pasar? Que se irá pasando poco a poco, porque hay esa conexión, porque ustedes todos los PLDistas son los chicos claros. Ustedes se fueron, pero no se fueron. Vamos a comerciales a seguir con esto u otros temas. Sí.